caso, las emociones corresponden a una estructura cerebral y conforme el ser humano va evolucionando, estas áreas también van evolucionando. Es decir, la inteligencia emocional también se expresa en las estructuras cerebrales. Para hablar de este tema tenemos aquí a una invitada que constantemente nos visita. Ella es la psicóloga Misraí Gutiérrez. Muy bien, Misraí, bienvenida y gracias por compartir un poco de tu tiempo nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Vamos a iniciar con una pregunta que desde un principio, cuando uno escucha el término inteligencia emocional, pareciera contradictorio. ¿Por qué razón? Porque la razón pareciera que está peleada con la emoción. Dicen que cuando la cabeza se calienta, ¿sí?, ya nadie piensa o no piensa correctamente. Bueno, hay una frase, un dicho popular que dice de otra manera, pero por cuestiones de ética, digámoslo así. Muy bien, ¿por qué inteligencia emocional las tenemos tan diferenciadas? ¿Por qué diferenciamos tanto razón de emoción? Bueno, es muy buena pregunta. Yo considero que viene desde, hace mucho tiempo, desde cómo se empieza a percibir al ser humano, cómo se empieza a definir el concepto de lo que se va estudiando, y pareciera que convenía en su momento como hacer esta separación de la inteligencia como la que era tangible, dura, que se podía como medir, y las emociones pasaban a segundo término porque esto como que aún faltaba, yo siento que aún faltaba de conocer o de reconocer, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido dando importancia a las emociones porque se ha visto que no es suficiente con la inteligencia, con lo que se creía que la inteligencia podía dar. Entonces, esto a su vez, en nosotros hizo también separarnos, ¿no? Culturalmente siento que afectó porque de pronto el decir a alguien eres inteligente o no eres inteligente se asociaba a, tienes posibilidades de éxito, ¿no? Y resulta que cuando se define la inteligencia, el CI famoso, no necesariamente tiene que ver con que la persona va a ser exitosa, ¿no? Pudo haber sacado muchos dieces en la escuela y cuando es adulto y al momento de enfrentar la vida, resulta que ya no sabe cómo, ya no puede, tiene conflictos y no lo resuelve. Y alguien que tal vez no sacó dieces, que reprobaba o panzaba, resulta que hoy maneja su vida, la tiene estable, tiene alguna empresa, no sé. Entonces ha sido como contradictorio, pero sí es bien importante tener en cuenta que sí nos hemos vivido así, como igual en esta parte del concepto espiritual, ¿no? También. Ya. Te pregunto porque hay algunos conceptos nuevos que realmente son muy contradictorios. Por ejemplo, aquí en Puebla existen muchas fábricas de muebles antiguos, nada más con ese concepto. Y dentro del budismo existe la nueva tradición. Entonces, imagínate qué cosas tan extrañas. Pero en el caso de lo que tú estás explicando, que definitivamente las emociones no tienen por qué estar peleadas con la razón, y tomando en consideración también esto, creo que en este momento la tónica que va a imperar en el éxito de las personas, sobre todo en el éxito profesional, no son tanto los dieces, sino más bien las relaciones interpersonales, las conexiones que vamos haciendo, ¿sí? Así es. El chico que probablemente no sacó la mención honorífica, pero se tomó el tiempo para convivir con sus compañeros, para establecer conexiones, redes con los demás, tiene más oportunidades
¿sí? Porque en este tipo de situaciones, y sobre todo creo que en México es muy común cuando hablamos del palancazo. A lo mejor era un burro, pero tuvo la palanca. En ese sentido podemos definir que nuestra inteligencia es bastante alta en cuanto a las emociones. La aplicamos. Bueno, ok. Entonces, ahora, la inteligencia emocional, ya el concepto como tal, ¿cuándo surge? Se le atribuye a Daniel Goleman. Así es, pero previo a esto varios autores habían estado hablando. Daniel Goleman, a partir de 1995, que publica el libro de inteligencia emocional, es como el boom en donde yo creo que era el momento de permitirnos ver, ¿no? Más adelante te compartiré una frase de Aristóteles que me encanta, y porque habla del enojo o algo así, ¿no? Entonces, regresando con Daniel Goleman, él hace sus investigaciones, las aplica en el trabajo, y ahí es donde como que en ocasiones se le atribuye como el padre de la inteligencia emocional. Plasma como de mejor manera los conceptos, la estructura y la práctica que pudiera tenerse acerca de estas emociones. Da una explicación bastante amplia acerca de lo que mencionabas hace un ratito sobre lo que pasa en el cerebro también. Y esto da como la explicación a por qué de determinadas personas les va tan bien y por qué a otras que se supone les tendría que ir muy bien, pues no les ocurre, ¿no? Ahí también considero que tiene mucho que ver con el concepto que socialmente se maneja de éxito. ¿Sí? Sí, claro. Una persona de éxito, desgraciadamente, todavía se sigue considerando aquella que tiene una vida económicamente estable y que se permite algunos lujos, etcétera, pero en ocasiones esas personas que tienen una economía estable, que se pueden dar la oportunidad de andar viajando por el mundo, no implica que sean felices, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista muy personal, y quiero que tú me des tu opinión, éxito es estar en paz contigo mismo. Éxito es estar satisfecho de lo poco o mucho que vas logrando en el día a día. No sé qué piensas. Me agrada tu concepto, porque si no estaría muy frustrada. Ajá. Sí, o asociar el éxito a una situación económica bastante elevada o a tener acceso a ciertas comodidades o ciertas cosas materiales. Si lo encajamos de esa manera, pues realmente habría mucha frustración. Habría mucha frustración en muchísimas personas. Así porque es. no todos somos exitosos. Y más en estos momentos, ¿no? Cuando a pesar de que trabajes y trabajes y trabajes y te llega el dinero y apenas lo pasas directo y todavía debes, ¿no? Y debes los réditos. Bueno, ahora, lo importante ante una situación como esta, de que sabes que las deudas van aumentando, yo creo que la inteligencia emocional tendría una aplicación. Claro. Que te diviertas de cómo está la situación, ¿no? Así como, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Debo lo de la renta, ojalá y me escuche el dueño del edificio donde estoy, debo lo de la renta y, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, como decimos los mexicanos, debo, no niego, pago, no tengo. No tengo, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, mejor relájate. En mi caso, antes era muy aprensivo cuando las cosas no salían como aparentemente tenían que salir, y entraba yo en estados de estrés bastante fuerte. Ahora ya aprendí a seguir la filosofía oriental, aprender a fluir. En este momento no están las condiciones, relájate, que las cosas seguirán su curso. Descansa, relájate, bueno, tampoco te relajes tanto, ¿no? Sí. Y las cosas solas se van acomodando, ¿sí? Ajá. Entonces, dicen que lo que más buscas por aquello que más te obsesionas es lo que más escapa. Entonces, mejor relájate y disfruta el aquí y el ahora. A pesar de que tengas deudas, también aprende a disfrutar la emoción que da. Por ejemplo, cuando se nos hace tarde, el disfrutar esa intensidad de que, ay, ya me faltan 5 minutos. Ay. Yo por creo favor, que por eso favor, que algo suceda para que llegue derrapando. Es bastante interesante, es una forma de autoconocimiento.
Así es, y fíjate que aquí está lo interesante de la inteligencia emocional, porque lo que nos dice es que tienes que estar como muy atento a lo que está pasando en tu cuerpo, porque eso te da el conocimiento de la emoción, ¿no? Son como emociones básicas que constantemente es como los colores primarios, ¿no? Que después se hace la combinación. Ujú. Pero tenemos, por ejemplo, la ira, el temor, ahorita que estuvo de moda la película de Intensamente, estuvo como muy gráfico esto de la inteligencia emocional en esa película, ¿no? Entonces, en la medida que uno es como consciente y está atento de lo que estoy sintiendo, sentí sudoración, me están temblando las manos, se me está entumiendo la mandíbula, me estoy poniendo sonrojado. Esto es parte del autoconocimiento y tiene que ver con esta parte de la inteligencia emocional que corresponde a la inteligencia intrapersonal, hacia adentro. Ya, pero a pesar de que tú vas reconociendo perfectamente todo este conjunto de sintomatología que corresponden evidentemente a un camino sináptico, a una red sináptica, porque se van dando de manera muy sintomática, ¿no? Primero viene esto. Ahora la pregunta que yo te haría, ¿cómo romper con esa estructura? Por ejemplo, siempre me puedo poner a hablar aquí una hora compartiendo con los amigos que nos escuchan, pero hay ocasiones en algún grupo muy específico en el que el simple hecho de dar mi opinión por menos de un minuto me pone a sudar, ya reconozco, pero no sé cómo detener ese proceso. ¿Qué me sugieres? Bueno, en ese proceso tú lo reconoces. Previo a esto sabes que en ese grupo va a suceder, Ujú. ¿sí? Sí. Y previo a esto lo que se recomienda es respirar. Ujú. Cambio mi respiración Respirar. y de todos modos se sigue presentando. Entonces esto ya va a ser consulta privada, pero bueno, entonces así a Una grandes motivación. rasgos. Bueno, muy bien. Puede ser, ¿no? Ajá. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos enseguida. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.